inflación que está por arriba de lo que esperaba el gobierno. El gobierno crea permanentemente expectativa de que la inflación se va a desacelerar y se está desacelerando, pero más lento de lo que el propio gobierno espera. El Banco Central no solamente esperaba 3,7% de inflación, sino que esperaba que la inflación núcleo, es decir, sacándole lo que vos contabas, la verdura, los precios estacionales, los precios regulados, iba a estar en el 3,2% y dio 3,8%. Un poquito por arriba de junio, que había dado 3,7%, y un poquito arriba de mayo, que había dado también 3,7%. Es decir, la inflación, sacándole los precios estacionales y los precios regulados, tarifas y demás, está ahí en un nivel cercano al 4%. Sí, ahora, ¿y y por qué, después lo que hay que tener en cuenta... ¿Y por qué desde el gobierno, lo dijo el vocero Adorni, también de alguna manera lo dijo Caputo, ellos consideran que técnicamente la inflación en la Argentina está terminada? Y bueno, porque quieren crear la expectativa que efectivamente este tema se terminó, pero uno se pregunta, ¿cómo se terminó el problema inflacionario? Sí, tenés el dólar clavado, que eso impacta justamente en todo el tema de alimentos. Hay una recesión muy, pero muy grande. Estás controlando todos los aumentos tarifarios, tenés acumulados aumentos tarifarios que vas postergando. Por ejemplo, en julio no hubo aumento de tarifa de transporte, pero también los aumentos de tarifa de luz y gas fueron mínimos, y de combustibles en relación a lo que vos habías dicho que ibas a aumentar. Y finalmente tenés muy atrasados los salarios. El gobierno quiere generar la expectativa de que esto ya se está derrumbando para que también los salarios se negocien hacia adelante y no se negocien respecto a inflación pasada. Yo veo que el gobierno está inflando permanentemente las expectativas, entre otras cosas, porque hay muchos economistas que ven el atraso cambiario, que el dólar ha quedado muy atrasado respecto a los precios, la Argentina muy cara en dólares, y bueno, empieza a haber una tensión en el programa económico. Sí, pero te digo, los números de julio no son números positivos en relación a lo que veníamos viendo hasta ahora. Sí, hay un punto donde yo me pregunto, no sé qué festejan, porque en cualquier otro país una inflación del 4% sería un escándalo. Acordate que al propio Martín Guzmán lo tiran por la ventana por un 4% de inflación, más o menos. Claro, acá uno puede decir, bueno, ¿de dónde venías, no? El gobierno anterior había dejado en 12% con un dólar muy atrasado, el gobierno devaluó fuertemente, la inflación se fue a 25% y empezó a descender. Ahora, el tema es cómo lográs que la inflación baje al 1%, como dice el ministro de Economía, efectivamente para poder sostener la regla cambiaria y no devaluar y empezar todo de nuevo, ¿no? Que se aceleren de nuevo los precios. El gobierno está forzando mucho la desinflación con el atraso tarifario. No es solamente que está sosteniendo el dólar, sino que está postergando muchos aumentos que había dicho que iba a dar en este momento, de tarifas de luz y gas, de combustibles de nuevo, y eso está generando, bueno, la pregunta es si no estás de nuevo barriendo bajo la alfombra, sí, inflación. Sí, de y hecho, además, las constructoras privadas... La Argentina es un país extraño, donde la inflación, por más que los manuales liberales digan que depende del déficit fiscal, ya sabemos que depende del déficit fiscal, pero también depende de la devaluación y de la restricción de dólares que haya, ¿no? Bueno, efectivamente depende en gran medida del déficit fiscal y de que no emitas. Pero después tenés que sostener la integralidad de la política. Y acá es fundamental que la economía empiece a crecer, que se normalice el mercado cambiario. Por eso Milei dijo ayer, no voy a devaluar y no voy a levantar el cepo. Dijo, es falso que no se pueda crecer con cepo. ¿Por qué? Porque sabe que si en este momento llega a tocar el tipo de cambio, la inflación no va a ser 4%. Y por eso el gobierno quiere, pese a la profunda recesión, forzar la desinflación y después ver qué hace con el cepo y con el tipo de cambio. Por eso, el problema de la inflación... Parece el plan aguantar de Massa, ¿no? Tiene las bases más sólidas en el ajuste fiscal y en el cero de emisión, pero todavía está lejos de resolverse hasta que vos no normalices la economía, hasta que la economía no recupere el nivel de actividad. Empleo, se perdieron 135.000 puestos de trabajo desde el principio del año en blanco. Y mientras vos no puedas establecer un dólar libre, en qué nivel está el dólar verdadero, bueno, el tema de la inflación va a seguir latente. E insisto, hay entre 8 y 14 puntos de inflación que se están reprimiendo por la postergación de aumento de tarifas de luz, de gas, de combustibles,
Y eso, a la larga, es un problema que en algún momento va a haber que sincerar. Sí, aquí Melissa Molina te quiere hacer una pregunta, Maxi. Maxi, ¿cómo estás? Quería consultarte porque en Casa Rosada dicen que a principio del año que viene ya van a estar sin cepo, que a fin de año quieren sacar el impuesto país. ¿Vos eso lo ves posible o no ves que sea posible el año que viene arrancar sin cepo? Yo veo que el gobierno está generando mucha expectativa de nuevo sobre agosto. En agosto tocaste un poquito el aumento de transporte colectivo, 37%. Tenés otros aumentos que de nuevo vuelven a pisarse, luz y gas, lo pusiste en 4 o 5% de aumento, muy por debajo de lo que era tu regla inicial. Pero en agosto la inflación puede estar alrededor del 4%. La pregunta es, bueno, en septiembre, con la baja del impuesto país, ahí puede haber una baja adicional, sobre todo de sectores que son muy intensivos en importaciones, porque bajás 10 puntos el impuesto país, pero no lo veo al gobierno normalizando el mercado cambiario, es decir, va a forzar la desinflación y para eso necesita que el dólar no se mueva. Y para que el dólar no se mueva necesita el cepo. Por eso Milei ayer fue muy contundente en contra de todo lo que dicen los economistas, que para que esta economía vuelva a crecer en algún momento necesitas levantar el cepo para destrabar las inversiones y el crecimiento. Pero Milei dijo ayer, es falso que no se pueda crecer con cepo. ¿Qué está diciendo? Bueno, que él está pensando en que el por lo cepo pronto va a está ser diciendo la todo lo última contrario que decía. Porque acordate que él demonizó el cepo como que era la herramienta que impedía el crecimiento de la Argentina. ¿Cuántas veces se lo escuchamos decir? Ahora, una vez que está sentado en el sillón de Rivadavia, ahí la realidad le hizo cambiar de opinión. Exactamente. Él dice, bueno, yo soy pragmático. Y ha habido muchas contradicciones en el discurso oficial. Pero bueno, esta es una contradicción notoria. De hecho, con cepo no hay dolarización, no hay competencia de moneda. ¿Cómo va a competir el dólar con el peso? ¿O vas a generar un dólar legal para todas las transacciones y después le prohibís a la gente ir a comprar dólares a un mercado libre para poder atesorar o a las empresas para poder remesar utilidades y dividendos al exterior? Entonces, más allá del discurso, el gobierno quiere forzar la desinflación y lo está haciendo con todos los instrumentos a costa de mayor recesión. Ese es el gran problema. Yo creo que la discusión de los próximos meses es donde queda el nivel de actividad y el empleo. Sí, y la otra contradicción es que mientras Milei va a todos lados a pedir, vengan a invertir a la Argentina, son varias las empresas multinacionales que se han ido. Ahora está ya casi la certeza de que se retira de la Argentina el banco BBVA. Hay muchos que están saliendo porque dicen, bueno, el cepo no se va a levantar y no nos va a convenir entrar acá. Mirá, Rolo, hay 3 países que son los que tienen mayor riesgo país de la región, que son Bolivia, Ecuador y la Argentina. La Argentina está segundo detrás de Bolivia. Con estos niveles de riesgo país es difícil que entren inversiones y con cepo es muy difícil, prácticamente imposible hasta fin de año, que el Banco Central acumule reservas. ¿Qué tienen en común todos los países que tienen bajísimo riesgo país? Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Perú, que están llenos de reservas en el Banco Central. Claro. Ahora, ayer el gobierno, el mensaje que dio es, no me interesa acumular reservas en el Banco Central, por ende va a ser difícil bajar fuerte el riesgo país, y si no bajas el riesgo país, no vas a poder levantar el cepo y destrabar el crecimiento. Entonces, me parece que el gobierno hoy quiere mantener la bandera de la inflación, y eso es a costa del nivel de actividad y del empleo. Gracias.